Señor, no cabe duda, Padre Celestial, que eres maravilloso, eres bueno con nosotros, glorioso por siempre. Cómo no alabarte, cómo no bendecirte. En ti, Señor, es donde están nuestras fuerzas. En ti estamos completos. Contigo no nos falta nada. Aunque andemos por un valle de sombras y de muerte, como dice el salmista, no temeremos mal, porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu callado nos infunden aliento y también seguridad y firmeza para no tropezar. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Por eso, Señor, te suplicamos en el nombre glorioso de Jesús que alumbre nuestro camino con tu palabra, con tu mensaje. En esta hora, Señor, hemos dejado algunos de nosotros quizás cosas pendientes en casa o incluso en otros deberes, en otras cosas, con el único fin y propósito de estar en este lugar, de tener un encuentro contigo, un encuentro personal. Y por eso, Señor, nuestro anhelo y nuestra súplica es que tu palabra fluya y entre en lo más profundo de nuestro ser. Ayúdanos a entender, ayúdanos a que tu mensaje sea claro y también, Señor, pon en nosotros la disposición y la voluntad para obedecer. Rogamos esto, Señor, en el nombre de Jesucristo, esperando, oh Dios eterno, que si hay alguna falta en nosotros, alguna mancha de pecado, nos limpies y nos purifiques con la sangre preciosa de Cristo Jesús, para que nada nos separe de ti, para que nada nos estorbe, que nuestra comunión contigo sea total a través de tu Espíritu Santo que has hecho reposar, entrar en nuestras vidas. Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio con los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Esta es la lectura que tuvimos en el Antiguo Testamento, segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículos 15 y 16. Usándolo como contexto para nuestro tema o nuestro mensaje de hoy a través de los versículos restantes del capítulo 7 del libro de los Hechos, a partir del versículo 52 al final, que es el versículo 60, donde de esta manera Esteban ha dado ya un amplio repaso de la historia del pueblo de Israel. Hemos resaltado ya en oportunidades anteriores el profundo conocimiento que este hombre de Dios tiene de las Escrituras, así lo recuerdan, como paso a paso él da
un repaso del Antiguo Testamento, de la historia de Israel, del pueblo de Israel, ¿verdad? Y ya aquí, para cerrar este capítulo, pues, concluye ese repaso, ese relato, ¿verdad? Esa crónica que él lleva a cabo de la historia del pueblo de Israel. Su conclusión en estos últimos versículos, a partir del versículo 52 del capítulo 7 de Hechos, a partir del versículo 52 en adelante, concluye Esteban su repaso de la historia del pueblo de Israel, o la finaliza, o cierra este repaso, ¿no? este mensaje, este discurso que dirige hacia, en particular, el Sanedrín o el concilio judío. Recuerden que él está compareciendo ante el concilio judío. Espero no hayan olvidado cuántos son los que integran ese concilio. ¿Cuántos integrantes? 70. Más el sumo sacerdote. Amén. Gracias, hermano. No lo han olvidado. Así que allí está el concilio judío, o también llamado Sanedrín judío. Más, como siempre, ¿verdad? Muchos más ahí para el lleva y trae, ¿verdad? Aquellos que son muy comunicativos. Así que había esos 70, más el sumo sacerdote, más los familiares de ellos. Allí concurrían también, y muchos otros que pues, se habían adherido. Así que había mucha gente allí, mucha gente. Y Esteban compareciendo en medio de todos ellos. Qué gran testimonio el que nos comparte también a nosotros Esteban, ¿verdad? Con su conocimiento bíblico. Qué importante, hermanos, es que conozcamos las Escrituras. Yo lo digo en cada oportunidad aquí al frente. Yo sé que quizás a algunos esto no les guste, porque realmente, hermanos, un hijo de Dios no necesita que lo anden arriando, en pocas palabras. Cuando ya conocemos nuestros deberes en la vida secular, ya sabemos que en el caso, por ejemplo, de las mujeres amas de casa, ya saben, ¿no? ¿Qué se hace una vez que se abandona la cama por la mañana? ¿Verdad? Y cuando hay alguien ahí que les esté diciendo, oye, pero tienes que hacer esto, como reacción, sí, ya sé lo que tengo que hacer. No me tienes que andar diciendo, ¿no? En las cosas de Dios viene a ser lo mismo. Claro, un hijo de Dios no tiene por qué reaccionar de forma altanera. Yo ya sé, a mí no me tienen que decir, no me tienes que enseñar. A ver si aprendes, Caleb. ¿No? O es propio de un hijo de Dios o una hija de Dios reaccionar de este modo. Eso es orgullo y es soberbia. Vamos a ver tantito de eso un poquito más adelante. Aquí. ¿Verdad? Pero aquel siervo, dice Lucas 12:47. Y apréndaselo de memoria. Yo me lo sé de memoria desde hace muchos años, desde mis inicios. Aquel siervo, o aquel cristiano, aquella cristiana, aquel hijo de Dios, aquella hija de Dios, por allá están soplando, ¿qué dice? Sabe hacer lo bueno. Aquel siervo que conociendo, fíjense, que conociendo, o sea, conoce, ya sabe lo que tiene que hacer, ya conoce sus deberes, ya sabe lo que su Señor le ordenó hacer. O sea, ¿quién es nuestro Señor? Jesucristo. Usted ya sabe lo que Cristo le está diciendo que tiene que hacer con su vida y en su vida. ¿O no? Sí. Aquel siervo, ese es el texto, lo estoy diciendo de memoria, nada más que me voy pausando. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, dice, no se preparó, o en otras palabras, no obedeció, no hizo caso de lo que su Señor le dijo o le está diciendo.
¿qué va a recibir? ¿Aplausos? Muchos azotes. Muchos azotes. Muchos azotes. Y luego muchas veces ahí están. Ay, yo no sé por qué a mí me va tan mal. ¿Verdad? Pues ¿por qué le va mal? Ay, yo no sé por qué. Yo y siempre estoy enfermo y nunca puedo salir a la calle porque me enfermo. ¿Por qué será? ¿Por qué no soy obediente? Yo no sé por qué no me alcanza el dinero. ¿Por qué será? Mal administrada. Entonces, ¿por qué? Ay, es que yo no sé. Pues pórtese bien como el Señor manda. Sea obediente. Ya sabe lo que su Señor quiere de usted o no. O sea, cuando hablamos de nuestro Señor, miren, esa expresión, este título, Señor, haciendo alusión a Dios, significa, cuando le decimos Señor a Cristo, estamos diciéndole que Él es mi dueño. Amén. Que le pertenezco. Amén. ¿Qué hacemos con las cosas que nos pertenecen? Pues lo que queremos hacer, ¿no? Pues es mío, me pertenece. ¿Otro tiene derecho? No, sino aquel a quien pertenece. Le pertenecemos a Cristo. Él nos compró. Así es. Amén. Con su sacrificio, con su sangre, con su sufrimiento, nos compró. Le pertenecemos, nos redimió. Éramos esclavos del pecado, Él nos redimió, nos liberó, nos compró, nos rescató. ¿Sí se entiende? Todo eso significa redimir. Y todo eso significa también decirle Señor a Cristo. Él tiene la total autoridad sobre usted, sobre mí, si es que usted verdaderamente es un hijo o una hija de Dios. Porque si nada más le está haciendo el cuento, usted no es hijo de Dios, ni hija de Dios. Eso lo sabe usted. Y lo sabe Dios que conoce los corazones. Así es. Amén. Pues usted podrá fingir delante de mí o delante del otro hermano que está a su lado, ¿no? Su derecha, su izquierda. ¿Sí? Porque ningún ser humano tiene el poder que tiene Dios de conocer lo que hay dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestro corazón, de nuestro ser. Pero Dios sí sabe. Dios sí sabe. Él sí sabe. A través de la historia, fueron muchos la historia del pueblo de Israel. A través de su historia, podemos llevar nuestra lectura desde el libro de Génesis hasta el mismo Apocalipsis, libro a libro, hasta llegar al libro 66, último. Y nos daremos cuenta de que fueron muchos los profetas de Dios que fueron perseguidos y asesinados. Prácticamente todos. Por ahí alguno que no me ha llegado el dato, ¿verdad? Pero a lo mejor se escapó. Pero la mayoría fueron asesinados y de muertes horribles, como nuestro Señor Jesucristo, como un criminal. Porque la muerte en la cruz era para los peores criminales. O sea, así fue tratado Cristo, por usted y por mí. Los profetas de Dios así eran tratados. La mayoría fueron tratados así, con menosprecio, ¿sí? Echándolos a la cárcel. Bueno, ya lo que vamos de este libro de Hechos, en los capítulos anteriores, vemos que a Pedro y a Juan, por dar el mensaje de Dios, ¿qué les hicieron? Los metieron a la cárcel. Los capítulos anteriores, antes del capítulo 7, ¿ya se les olvidó? No, estuvieron en la cárcel. ¿Sí? ¿Cuál fue el delito? Con Anías por hablar de la palabra de Dios. Hablar de la palabra de Dios. Un profeta de Dios, ¿qué hace? De hecho, la palabra profeta o profetizar es eso: proclamar o predicar o hablar el mensaje de Dios. Muchos piensan, también tiene que ver algo de eso, ¿no? De que un profeta es aquel que, ay, ya soñé que mañana me caso con no vino la hermana.
se escapó, si no, yo me casaba con ella, ¿no? O sea, recibía mensajes, ¿no? Sí, es parte, pero en concreto, un profeta es uno que proclama, que predica el mensaje de Dios, como lo estoy haciendo ahorita yo, por ejemplo. Así que en este momento yo soy eso también, un profeta de Dios. Proclamo que La palabra. y a lo mejor cualquier ratito de esto me apedrea por decirle algunas que otras verdades que incomodan, porque la verdad no peca, ¿verdad? Pero Incomoda. y bastante, ¿no es cierto? Estamos y en el asiento y parece que estamos en un comal caliente, ¿verdad? No sabemos dónde meter la cabeza porque ya es hermano, ¿verdad? Vamos. La verdad, Estamos esquivando. Como los chapulines. practiquen boxeo, ya ven que ahí aprende uno a esquivar. A través pues de la historia fueron muchos los profetas que fueron perseguidos y asesinados. Y en el versículo 52, eso está diciendo Esteban, precisamente. ¿Cómo dice el versículo 52, por favor? Hechos 7. Amén. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿Quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Gracias. Gracias, hermano. ¿No? Es una pregunta. Hay un signo de interrogación ahí, dice, ¿a cuál? Está dirigiendo una pregunta a la audiencia y dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron ustedes y sus antecesores? O sea, es una acusación directa la que hace Esteban. Ustedes siempre han sido rebeldes, lo que dice el versículo 51, duros de corazón, incircuncisos. Corazón. Vean el trasfondo, vean el contexto del versículo 52, que ya vimos hace 8 días, ¿no? Incircuncisos de corazón, duros, rebeldes. Ustedes dicen, siempre, si se han distinguido por algo, si hay algo que señalar en ustedes, es que siempre han perseguido a los profetas del Señor. ¿No? Nada más le faltó decir a Esteban, como a mí, ¿no? Porque enseguida, un momento después, en estos versículos, ¿qué le hicieron? Ahora sí que a un profeta, en ese momento Esteban era un profeta, proclamando la palabra del Señor. Así es. ¿A cuál de los profetas dice? ¿No han ustedes perseguido y han matado? Vean el denuedo y el valor con el que los verdaderos y verdaderas hijos de Dios pueden confrontar a la oposición. Esto solamente es posible mediante el Espíritu Santo. Por eso el Señor les dijo tiempo atrás, antes de que iniciaran, ahora sí, el ministerio de los apóstoles, habiendo concluido el de nuestro Señor, les dijo, espérense, pónganse a orar, pónganse entre ustedes, resguárdense en un lugar, ahorita no hagan nada, solo esperar la llegada del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo les daría Poder. el poder y el denuedo. ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdan lo que significa denuedo? Amén. Sí, valor. Valor, ¿para qué? Para hablar la palabra de Dios. Para hablar la palabra de Dios, para obedecer a Dios Así es. en medio de lobos, porque Jesús así les dijo, yo los envío en medio de Los lobos. lobos. Los lobos son peligrosos porque no atacan solos, atacan en manada. Solos no son peligro, pero nunca están solos.
ellos atacan en manada, en jauría, y son muchos. Y Jesús dice, ustedes están en medio de lobos. En medio de lobos. Para poder transitar en medio de lobos, y yo le voy a añadir otros más, como las hienas, serpientes, escorpiones y hasta leones feroces, se requiere de mucho valor y mucho poder. Y esto solamente viene por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Y vemos, ya vimos en estudios anteriores, cómo se levanta Pedro, en medio también de este mismo Sanedrín, en oportunidades anteriores, compareciendo ante ellos, y Pedro se levanta con una firmeza, un valor, una confianza que impresiona a los oyentes, ¿sí? Así como los impresionó Jesús tiempo atrás. ¿De dónde tiene esta autoridad? ¿De dónde sabe letras? ¿De dónde es tan bueno para proclamar la palabra de Dios? ¿De dónde? El Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo. Aprendan a depender del Espíritu Santo. Allá en Efesios se nos dice, sean llenos del Espíritu Santo. Pero muchos se llenan de soberbia, se llenan de arrogancia, se llenan de alcohol, se llenan de cigarro, se llenan de maledicencia, un lenguaje grosero, mundano, se llenan, bueno, la lista es larga, ¿verdad? Pero en Efesios se nos dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Busca usted ser lleno del Espíritu Santo? Porque eso ya depende del creyente. Usted puede ser lleno de una y mil porquerías, o ser lleno, o sea, su vida, su mente, su corazón, o lleno del Espíritu Santo. Esa es una búsqueda personal, voluntaria, en la medida en que usted quiera estrechar esa comunión con su Salvador. Depende del creyente. ¿Sí se entiende? Amén. Bueno, y hay, Jesús precisamente dio una lista anterior, ¿no?, de profetas y siervos y siervas de Dios que fueron perseguidos y matados. Por ejemplo, yo les doy aquí unos cuantos. Urías, un profeta llamado Urías, no el de Betsabé, ese no fue profeta. Otro, en el libro de Jeremías, capítulo 26, versículos 20 al 23. Jeremías 26, 20 al 23. Isaías, ese sí, el escritor del libro de Isaías, la tradición, porque el dato no viene en la Biblia, pero la tradición dice que el rey Manasés, un rey del norte, del reino del norte, lo mató. No está ese dato, pero sí está el dato acerca de ese rey en el segundo libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 16. Segundo de Reyes, capítulo 21, versículo 16. O el tan conocido Jeremías, del libro de Jeremías, ¿no? Allá en Jeremías 38, capítulo 38, versículos 1 al 6 del libro de Jeremías. Este profeta durante alrededor de 27 años proclamó el mensaje de Dios. 38, perdón, ¿qué? El 1 del 1 al 6. Capítulo 38, Jeremías 38, versículos 1 al 6. Y le fue como en feria al pobre Jeremías, como a la mayoría. ¿Sí? Porque no hay aplausos, ni tampoco son necesarios, ¿no? Pero yo lo digo para decir que son más las complicaciones y dificultades para los siervos y siervas de Dios que los apapachos y felicitaciones. Realmente el ministerio es bastante sufrido, bastante.
porque hay demasiada oposición. Zacarías, no el del libro de Zacarías. Zacarías es hijo del sacerdote Joiada, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 24, versículos 20 y 22. Segundo de las Crónicas, 24, capítulo, versículos 20 y 22. Y ni qué decir del archirreconocido, ¿verdad? El profeta Elías. El profeta Elías, en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 1 y 2. En particular le tocó ministrar durante el reinado del peor de los reyes y de la peor de las esposas, o sea, la mujer más impía en las escrituras, el rey Acab y Jezabel, su mujer. Después van a ir conociendo, y Elías los confrontó valerosamente y fue perseguido por ellos. En el primer libro de los Reyes tenemos algo, capítulo 19, versículos 1 y 2. Pero aún así, el Dios de sus padres, como dice allá la lectura que tuvimos en el segundo libro de las Crónicas 36, 16, mas ellos hacían escarnio. El Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, ¿no? Versículo 15, capítulo 36 del segundo de las Crónicas. Y el versículo 16 del mismo capítulo 36 dice: mas ellos, los opositores, como aquellos que ante los que está compareciendo Esteban, dice, ellos hacían escarnio, o sea, maltrataban, ¿verdad? Herían a los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, ¿verdad? Según el Crónicas segundo 36, 16. Jesús también usó directamente, haciendo alusión a esto, la parábola de los labradores malvados. Ustedes deben de conocerla. Lucas, capítulo 20, versículo 9 al 19. Dios envió a sus siervos, a unos primero, y los mataron. Mandó a otros, y los mataron, ¿no? Y así mandó a otros más, y a todos los mataron. Dice, finalmente, voy a enviar a mi hijo, porque a mi hijo yo creo que sí lo van a respetar, a él sí lo van a escuchar, a él no creo que lo maltraten, porque es mi hijo, es hijo del rey. También lo mataron, ¿es cierto? Como dice Esteban en el versículo 52. ¿A quién de los profetas o de aquellos que Dios envía a llevar el mensaje no han maltratado y matado a ustedes? Jesús usó esa parábola para señalar esa verdad, para referirse a cómo los judíos rechazaron siempre a los mensajeros de Dios y cómo los persiguieron. Los líderes religiosos, ante la condena de Jesús, dijeron que no actuarían como sus padres, dando muerte a los profetas que Dios les había enviado. No, ¿cómo cree? Si nosotros hubiéramos vivido allá en el tiempo de mi abuela y tatarabuela, yo no hubiera sido así. ¿Cómo cree? Ellos sí fueron malos, yo no, yo soy una blanca paloma. Eso lo están diciendo en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 30. No, nosotros no. Así le están contestando a Jesús. A ver si lo encuentra alguien para leerlo. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, ¿no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas? Ahí lo tienen. Así están diciendo los líderes religiosos. ¿Qué? Nosotros no somos capaces de matar, ¿cómo crees? No.
ninguno. Y aquí se defiende. No, nosotros no. Si hubiéramos vivido en aquellos tiempos, nosotros no matamos ni una mosca. Ahí mismo, en Mateo 23, vean lo que les dice el versículo 34. ¿Cómo dice? 23:34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Gracias. La misma acusación que está haciendo Jesús ahí ante esos líderes religiosos es la que está haciendo Esteban en el capítulo 7. Lo mismo. Aquellos se defienden, no, nosotros somos blancas, no rompemos ni un plato. Y Jesús les dice en el versículo 34, enviaré a uno, a otro, y a unos matarán, a otros los degollarán, a otros los quemarán vivos, a otros los perseguirán de ciudad en ciudad. Pero ninguno de los enviados del Señor terminaría bien, porque serían perseguidos, matados, maltratados, echados a la cárcel, bueno, de todo. Ahí se los dice Jesús. Dios nos dice también a nosotros así, cuando señala nuestros pecados en nuestra vida. Y igualito, Dios hace los señalamientos, miren, directito. Así. Ahí los líderes religiosos dijeron, no, nosotros no. Usted dice lo mismo. No, yo como creo, yo no, yo soy también una blanca paloma. Quizás usted no salga a matar a los profetas de Dios, pero es rebelde a Dios. Es como dice el versículo 51, duro de corazón. Pero también los acusó antes de Esteban, ahí en Hechos de los Apóstoles. Pedro también. O sea, ellos ya habían escuchado la misma acusación anteriormente por Jesús. Luego, ya Jesús ya no está, ascendió a los cielos. Y se levanta Pedro y en su primer sermón se los dice. Se los dice igual de frente. Vean rápidamente, vamos, porque ya me quedé. Hechos, capítulo 2, versículo 23. A ver, vamos a irnos leyendo. Versículo 23 del capítulo 2, ahí en Hechos. ¿Cómo dice, hermanos? A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahí Pedro les está diciendo, o sea, a este, porque en versículos anteriores se está refiriendo a Jesús, ya mencionó a Cristo, y les dice, a Cristo ustedes mataron y crucificaron, clavándolo en la cruz. Lo mismo que Cristo les dijo anteriormente, se nos dice Pedro aquí, y vean, se lo vuelve a repetir en el capítulo 3, versículo 15, ahí en Hechos. El mismo Pedro, 3:15, ¿cómo dice? Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Gracias. Mataste al autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida? Jesús. A Jesús. A Jesús. Se lo vuelve a recalcar. Luego, bueno, vuelve. ¿No les quedó claro? En el capítulo 5, versículo 30. Vuelve a decírselos. 5:30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Más claro ni el agua, ¿verdad? Al mismo grupo de líderes. No al otro. Fue al mismo grupo de líderes al cual se dirigió Jesús tiempo atrás. Con la misma acusación. Persiguieron y mataron a los profetas del Señor. A los que proclaman el Evangelio de Cristo. A los que predican la palabra de Dios. Pedro se levanta en su primer sermón, se los dice.
según los hermanos se los dice, ¿no? Y se lo vuelve a recalcar por tercera vez en el capítulo 5, versículo 30. Si no bastó eso, ahí está Esteban diciéndoselo nuevamente. Capítulo 7, versículo, ¿ya se aprendió el versículo? 52. Ahí está Esteban también haciéndole la misma acusación. ¿Cómo reaccionaron estos hombres? Vosotros, antes de esa reacción, después en el versículo 53, les dice Esteban, ustedes que recibieron la ley, o sea, ustedes a quienes Dios ya puso en sus manos la Biblia para que conozcan la palabra de Dios y no la guardasteis, o sea, no la pusiste por obra, no la obedeciste. Usted toma muy a la ligera la palabra de Dios, pero Jesús dijo, escudriñen las escrituras. ¿Juan qué? 5:39. Escudriñen, o sea, lean. ¿Sí? A profundidad la palabra de Dios. Pero esto no es nuevo. ¿Qué le recalcó Dios a Josué en el capítulo 1? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará, nunca, de su vida y la mía, la palabra de Dios. ¿Y qué hacen las generaciones de hoy? O la generación actual. Eso hace, pero con el celular. Esa es su Biblia. ¿Verdad? Porque ese sí lo conocen al derecho y al revés. Y la palabra de Dios no saben dónde está Génesis, aunque es el primer libro de la Biblia. Y aquí luego los que dirigen tienen que esperarse casi media hora, ¿verdad? Porque sí, desde aquí enfrente nos damos cuenta, pues que no tienen un buen manejo de la palabra de Dios. No saben. ¿Y por qué no saben? Dice un dicho popular, la práctica hace al maestro. Si usted leyera la palabra de Dios constantemente, es decir, todos los días, usted sería un experto con la palabra de Dios. ¿Por qué creo que yo me doy cuenta que no lee usted? Porque se ve que la Biblia no es parte de su diario vivir. Eso se nota. Por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. Pero Dios quiere que sus hijos tengan muy en alto y en gran estima su palabra, porque es su palabra de Él, de Dios, en el cual decimos que creemos y que es mi Señor. Es mi Señor y no amo lo que Él me tiene que decir, no me interesa lo que Él me tiene que corregir, porque Él nos habla a través de la Biblia. Sí, sí. Ustedes que recibieron la palabra de Dios y no la valoraron. De Hechos 7:53. Jesús les hizo el mismo señalamiento. Los acusó de lo mismo en Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 19. De lo mismo los acusó. ¿No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? Juan 5, ¿qué, perdón? 7:19. 7:19, Juan. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 19. ¿Sí? Porque se jactaban de su conocimiento, aunque ellos sí tenían conocimiento. Su problema de ellos no era que no conocieran la palabra de Dios. Su problema de ellos era que no la obedecían. No la llevaban a cabo. No aplicaban la palabra de Dios a sus vidas, a su diario vivir. Y es que eso es lo que tenemos que hacer. Eso dice, por ejemplo, Mateo, nomás que no recuerdo bien el capítulo, parece que es 7, pero no lo recuerdo. Con claridad dice,
Jesús ahí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que, ¿qué? Hacen la voluntad. Hacen, practican, viven, se aplican la palabra de Dios a sus vidas. Ahí está. Y Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y la palabra guardar, allí, no crea que significa que, pues ahí tengo mi caja fuerte, pum, me meto mi Biblia ahí, me meto, cerrojo, ya no me acuerdo de ella hasta, hoy es domingo, vamos. Bueno, eso para los que vienen aquí con su Biblia, porque la mayoría ni la no trae. Vienen a la guerra sin fusil. Eso es súper vergonzoso, hermanos. A ustedes puede causar gracia, pero es vergonzoso. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios ande sin su arma, deje su celular y que jale la palabra de Dios? ¿Se considera hija de Dios? Pues eso es lo que no debe de faltar en su vida. Día y noche le dijo a Consuelo. ¿No le digo así? Día y noche meditarás. El Salmo 1 también dice eso. Sí. Día y noche meditarás. ¿En qué? En el celular. La palabra. Para los que no duermen, porque ahí amanecen, pero no con la palabra de Dios. La acusación de que no cumplían con la ley, acusación que les hizo Jesús antes, y luego Esteban en el capítulo 7 a los dirigentes religiosos, al concilio en pleno y a todos los que ahí estaban, de que no cumplían con la palabra de Dios, ¿verdad? Como nos dice el versículo 53, Hechos 7, ni con todas sus reglas que le habían añadido a la palabra de Dios, y que en consecuencia tampoco cumplían con su religión legalista. Ese señalamiento hirió profundamente el pomposo, porque se jactaban, su pomposo orgullo que ostentaban los líderes religiosos. Eran muy orgullosos, a lo mejor como usted. ¿Y cómo reaccionaron? ¿Cómo reacciona la gente orgullosa? Enfurecido. ¿Cómo? Enfurecido. No te entendí. Molesto. Molesto. No te entendí, no te estoy. Ya se puso a temblar, pero es que sí no le entendí lo que dijo. Molesto, ¿no? Sí. Enfurecidos. Chirriaban los dientes, querían apretarle el pescuezo. Bueno, eso era de los males el menor, apretarle el pescuezo. Ellos deseaban clavarlo en la cruz también. Lo peor en sus corazones y en su pensamiento. ¿Sí? Enfurecidos, encolerizados, a más no poder. Así reaccionaron. Vean, estamos en Hechos 7, vean el versículo 54. Oyendo estas cosas, ¿qué? Se enfurecían. Se enfurecían. Como usted también, cuando se le dicen sus verdades, cuando Dios le da su piedrazo entre ceja y ceja, y en lugar de, como el salmista, ¿no? El Salmo 51, versículo 3. Ya hasta se me olvidó, pero me lo sé. No me acuerdo. ¿Cómo dicen? A ver si alguien lo encuentra. Reconoce, ¿no? ¿Cómo va? Reconozco mis rebeliones. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Gracias, hermano. Realmente se me había olvidado, se me fue Sí. en ese momento, ¿no? Porque yo, dice el salmista, reconozco mis
rebeliones. ¿Así reaccionaron estos orgullosos? No. No. Enfurecidos y fíjense las caras como estaban ahí, ¿no? Sí. De una persona de esas enfurecidas que desea matarle, ¿cómo es su expresión? Y quiero salir corriendo a patitas, ¿para qué las quiero? Y Esteban en medio de lobos, ahí, firme. Ni las piernas le temblaban. ¿Por qué digo esto? Lo podemos ver en los versículos siguientes, ¿no? La seguridad con la que él estaba plantado allí, siendo cuestionado por estos enemigos de la cruz de Cristo. El versículo 50 leímos el 54, ¿verdad? Sí. El 57. Entonces ellos, dando grandes voces, fíjense, a gritos, ¿no? Con violencia, ¿qué hicieron? Se taparon los oídos. Ya no querían escuchar más de la palabra de Dios. Cerraron totalmente, absolutamente, completamente, se cerraron a la palabra de Dios. Resistían a Dios. Se taparon los oídos. Hace muchos años, y este hecho no se me olvida, me ha tocado con otras personas, pero en este momento voy a hacer referencia a una de mis hermanas carnales, entre otras que tengo. Una de ellas, en una ocasión que me visitó, ya tiene años, y mis hijos estaban pequeños, hablándole yo de la palabra de Dios, hizo eso. Se tapó los oídos, molesta, enfurecida, y se salió de la casa y se fue. No soporta. No soportó, ¿no? Hay personas que ciertamente reaccionan de esta forma, así literalmente. Así es. Se tapan, no solamente tapan su corazón, Sí, lo cierran, Sí. ¿sí? Corazones incircuncisos. ¿Qué dice el versículo 51? ¿No? Duros de servicio. Eso. Incircuncisos de corazón y de oídos. Eso, no quieren oír la palabra de Dios. Es algo que les casca hasta lo más profundo. No pueden soportar quizás que uno los ofenda, que uno los agreda con palabras altisonantes. Es más, hasta la celebran. El mundo celebra cuando un lenguaje inapropiado, grosero, y jajaja, jiji, todo el mundo se está riendo. Pero la palabra de Dios ofende, literalmente lastima al corazón incircunciso, a los oídos incircuncisos. Y literalmente, como estos enemigos de la cruz de Cristo, se taparon los oídos para no escuchar más. Nosotros hacemos eso cuando todo se nos resbala de la palabra de Dios y nos vale y seguimos siendo los mismos. No cambiamos. Seguimos en las mismas cochinadas en las que andábamos cuando Cristo llegó a nuestras vidas. Es exactamente lo mismo, de otra manera, pero lo mismo. Cerrarse a la llamada de atención, a la amonestación y a la corrección y al cambio, la revolución que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Cerramos nuestro corazón a la obra del Espíritu Santo y le impedimos que obre en nuestras vidas. Porque aquí en mi vida mando yo y nada más mis chicharrones truenan. Y yo hago lo que quiera y me salgo con la mía y es mi gusto. Es mi pecado. ¿Y cómo creo que lo voy a soltar si yo lo quiero tanto y verdad? A su pecado. Lo mismo. Es la misma burra pero remolcada. Una persona que rechaza la corrección, a veces a través de una crítica constructiva, de un consejo, bueno, tiene un problema de soberbia muy grande en su vida.
La reconvención, dice Proverbios 15:10, es molesta al que deja el camino. Proverbios 15:10. La reconvención es molesta al que deja el camino. La reconvención, o sea, la amonestación, la llamada de atención, es molesto. No lo soportan, no lo quieren escuchar porque no quieren corregirse. No quieren abandonar sus pecados. Es molesto al que deja el camino, al que está caminando fuera de la voluntad de Dios. Proverbios 15:10. La soberbia la soberbia es pensar, fíjense muy bien, la soberbia es pensar que nuestra sabiduría y nuestros deseos están por encima, son superiores a los de Dios. Lo repito, la soberbia es pensar que nuestra sabiduría o nuestros deseos o nuestros planes o nuestros éxitos o lo que yo quiero hacer está por encima, es prioridad, es más importante, son superiores a todo lo mencionado, pero de Dios, a los deseos, planes y proyectos que Dios tenga para nuestras vidas. Los míos, mis proyectos son más importantes que los que Dios pueda tener. Eso, entre otras cosas, es soberbia. Si pensamos que sabemos más que Dios y sentimos al mismo tiempo que no necesitamos de su dirección, no necesitamos de su palabra, no necesitamos de sus consejos, y por eso es que usted no lee. Porque usted siente que es pérdida de tiempo leer la Biblia, y por eso usted no la lee, porque no es importante. Usted es soberbio. No necesita que Dios dirija su vida, por eso la dirige usted, por donde usted le acomoda, donde usted se le antoja, donde le dicta pues, su santa voluntad suya, y usted dicta sus propios mandamientos, y son sus propios mandamientos inventados de usted. Así es. En donde usted está en su propio trono y usted es su propio Dios. Esa fue la arrogancia de Satanás. Eso fue lo que le propuso Satanás a Eva en el huerto del Edén. Serás igual que Dios. Ya lo vamos entendiendo, ¿verdad? ¿A qué Dios adora? ¿Al de la Biblia o al que está dentro de usted? Estos hombres obviamente no estaban siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Toda esa muchedumbre en medio de la cual comparecía Esteban, se taparon los oídos, enfurecidos, como usted ha cerrado quizás su corazón también, para no obedecer a Dios como Dios le manda que lo obedezca. Si vamos por la vida sin aceptar la dirección de Dios para nuestras vidas, hemos caído en una soberbia necia y desastrosa.
destructiva, que finalmente lo dejará usted en la ruina espiritual, lejos, muy lejos del Dios de la vida, aunque usted crea que muy cerquita. Apréndase ese versículo. No todo el que me dice Señor, Señor Entrarán en el reino de los cielos. ¿sí es? No todo el que hasta el diablo le dice Señor, y usted cree que No se sujeta. ¿dónde termina el diablo? Hemos visto unos versículos de Apocalipsis. Condenado. Por ejemplo, capítulo 20 de Apocalipsis. Llega un ángel enviado del Señor con una gran cadena. Dice en capítulo 20 de Apocalipsis, versículos 1 al 3. Y con esa cadena aprisiona a Satanás y lo Lanza. envía ¿a dónde, hermano? Al abismo. Al abismo, que es una prisión para los ángeles caídos, un lugar de confinamiento para ellos, Para esperar el juicio. para esperar el juicio de Dios, el juicio contra ellos y contra nosotros, contra la humanidad, el juicio de Dios. Y en el versículo 10 de ese mismo capítulo 20 de Apocalipsis, Si el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ahí estará por siempre, finalmente recibiendo el castigo eterno Satanás por su rebelión contra Dios. Pero ahí no va a estar solo, ahí van a estar todos los rebeldes a Dios, todos aquellos que por su rebelión contra Dios no tienen sus nombres en el libro de la El vida, libro de la vida. que lo dice en un capítulo más adelante, pero ese es otro tema, ese es otro tema, que sí lo vamos a ver, si Dios permite, y no me voy antes, Dios se los comparto un día de estos. Tal vez no nos maten, como sucedió con la mayoría de los profetas, ¿verdad? Tal vez no nos vaya como a ellos, tal vez no nos maten por hablar de Cristo, pero sin duda alguna, sí, habrá muchos y muchas, ojalá que no sean tantos, ¿verdad? Ni tantas, que se pondrán en contra, que estarán en contra, opositores, que intentarán callarnos, ¿verdad? Que se taparán los oídos porque no querrán escuchar y no querrán que haya quienes les hablen, les profeticen, les proclamen, les prediquen la palabra de Dios o el evangelio del Dios bendito, la buena noticia de salvación, porque no quieren oír la verdad. Dios es la verdad, dice allá en Juan 17, Él es la verdad y su palabra es la verdad. Y dice en el Salmo 119, no recuerdo ahorita el texto, pero es el Salmo 119, hay tarea para que lean ahí, se entretengan un buen rato. Dice, la suma de tu palabra es la verdad. ¿Cuál dijo? Sí, pues, El Salmo 119, pero no recuerdo el versículo. En el Salmo 119. La suma de tu palabra es la verdad. No hay otra verdad, claro. sino Dios y su palabra. Es la verdad. Y es la verdad que muchos no quieren oír. No la soportan. Y se levantarán en contra. No solamente se taparán los oídos para no oír, sino que irán más allá quizás, buscando callar al que está hablando la palabra de Dios. Así les pasó a los profetas, lo que dice Esteban en el versículo 52. ¿A cuántos de los profetas no maltrataron, no silenciaron, no callaron? Cuando los matan, pues hasta ahí lo callaron, ¿no? Sí. Ya no puede hablar más. Pero, a pesar de este panorama sombrío que acabamos de mencionar, siempre habrá, ¿verdad?, una luz. Habrá quienes sí acepten el mensaje,
Habrá quienes sí escuchen, habrá quienes sí se vuelvan arrepentidos a Dios. Y eso es la urgencia que tenemos de no callar y llevar el mensaje de Dios por todos lados. Hable, pero hable el mensaje de Dios. Y aún aquellos que se opongan, con esos, aunque a veces no le damos ningún crédito, ese padre se va a convertir. Aún esos tienen oportunidad y algunos de esos se convertirán. Así es. ¿Sí? Porque aquí tenemos un ejemplo. Aquí ya encontramos a Saulo de Tarso. Aquí, en estos versículos, Hechos 7. ¿Sí? Él consentía, porque estaba de acuerdo, porque era parte de ese grupo de opositores, de los líderes religiosos, y él estaba de acuerdo en lo que ya estaban llevando a cabo, que era apedreando a Esteban, y Pablo consentía. Aquí lo dice el versículo, ¿ya encontraron dónde? ¿Cómo dice? A ver. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí está Pablo, ya. Ahí está. Antes de ser cristiano, ahí era un fariseo. Más. Y ahora sí que tocante al del grupo de enfurecidos, a lo mejor él estaba a la cabeza, porque él, a partir de allí, persiguió a los cristianos Así durante algún tiempo. Fue perseguidor de los cristianos. Él los buscó, porque él no era de llegar y aplastarse ahí en una silla. Ya se acabó el culto, ya me voy. Dentro de 8 días, a lo mejor regreso. Bueno, sí, siempre sí, aquí estoy. Otra vez ahí sentado. Nunca hacer nada para la obra del Señor, ni para buscando honrarlo con nuestros, porque honramos a Cristo cuando nos servimos. Amén. Lo honramos. Por eso dice allá en Juan 15: en esto es glorificado mi Padre. ¿Cómo? Y que llevéis mucho fruto. En que llevemos fruto. Si nada más venimos a aplastarlo, perdón por la expresión, no se me ofenda. Y ahí estamos, y a lo mejor hasta bostezando. ¿De qué se trató? Ay, es que estuvo buena la pestaña, ¿no? Pero ahí estuve, ¿no? ¿Y de qué sirve? ¿No? Pero salgo, bueno, como quiera que sea, estuve, ¿no? Y me voy. Nunca le predico a nadie, jamás comparto lo que Dios ha hecho conmigo en mi vida, como le dijo al Gadareno, Cristo. Ven, cuéntale lo que Dios ha hecho por ti. Nunca comparto mi fe, nunca me apunto, oiga hermano, que puedo hacer algo aquí. Denme un trapo, voy a limpiar las sillas por lo menos, ¿no? O por lo menos llegar antes para acomodarlas, o a ver qué hay que hacer, porque hay que hacer algo. Nunca. ¿Qué fruto estamos dando entonces? ¿Estaremos glorificando a Dios sin fruto? Juan 15 dice que Dios se glorifica, pero ¿cuándo le servimos? ¿Cuándo le servimos? ¿No quiere usted glorificar a su Salvador? ¿Qué nos pasa, amados hermanos? Deje de glorificarse a usted mismo. Usted misma, glorifique a su Salvador. Él dio su vida por usted. Será mucho pedir que usted dé unos minutos en su obra. Porque hasta el momento somos como esa higuera en donde Cristo se acercó buscando un higo, ¿no? La higuera da higos. Le crujieron acá, ¿no? Ay, hasta que higuera frondosa, bonita, y va y se acerca y no encontró sino solamente hojas.
No era tiempo. muy bien vestida, mucho maquillaje, pero no tenía nada de Dios, ni para Dios. ¿Qué le pasó? Maldijo. Despertó la molestia de Cristo, porque cuando no damos fruto, despertamos la molestia de nuestro Señor. Él se molesta. ¿Usted qué necesita? ¿No? Ya ahí en el culto recibieron varios coscorrones y siguen las mismas. Pues ¿qué más necesita? Dios no se complace. Otra vez, Lucas 12:46. ¿Qué pasó con aquel siervo que, conociendo lo que Dios exige, lo que Dios pide de su vida, y no lo hace? ¿Qué recibe? Azotes. Azotes. Porque Dios no quiere estériles, hermanos. También ese es otro tema, ¿no? Pero aquí de pasadita damos un comentario al respecto. Glorifiquemos a Dios con nuestra obediencia y demos frutos que redunden para su honra y para su gloria. Esteban, la vida de Esteban, pareciera que lo único de él era que tenía mucho conocimiento de la Biblia y nada más. Pero tenía mucho más, porque los hijos de Dios tenemos mucho más. Y si ya dimos eso, hay todavía más. Porque el Espíritu Santo nos da, y nos da en abundancia para que demos, y demos, y demos, y sigamos dando. Esteban, sus palabras últimas, mientras lo apedreaban, fueron muy similares, casi las mismas, dichas por Jesús, desde la cruz. Pidiendo perdón para sus asesinos. Pudo tener una visión viendo al Cristo glorificado en los cielos. Los cielos se abrieron y él pudo ver lo mismo que Cristo vio. También. Vean cómo es la vida de una persona fiel al Señor. Dios concede algunos detalles que separan a ese creyente de otros creyentes. Miren, a mí, hermanos, no me gustan, no se me sientan mal, y ya después no vayan a acudir conmigo, no. Pero nunca me ha gustado cuando un creyente se acerca y dice: hermano, ¿puede orar por mí? Sí, amén. Pero lo dicen como si el hermano estuviera en un pedestal, ¿no? Fuera un super hermano. El mismo Espíritu Santo que está en mí, pero está en el otro creyente. O sea, yo puedo orar por otros hermanos, interceder por ellos, pero también lo puede hacer usted. Así es. Estamos en la misma plataforma. Yo no estoy más alto que ustedes, estoy en el mismo piso. Mis pies están en el mismo piso que usted. A ver, mírame, o estoy ya volando. Yo siento que estoy en el piso. Usted me ve levitando y ya está acá. Y el hermano ya está en el aire. No, yo siento el piso de mis pies. Si usted se levanta, sigue también en el mismo piso en el que yo estoy. ¿No? ¿Sí? Entonces, este Esteban pudo ver al Cristo glorificado ahí en los cielos y tuvo no enojo ni deseo de venganza, de desquite ante los opositores. A mí me cuesta trabajo de controlarme ante los opositores. Sí me cuesta, o sea, como yo creo que les cuesta a ustedes. Sí me contengo, pero estoy batallando dentro de mí, porque si quisiera, pero, o sea, uno puede reaccionar así fácilmente, pero eso no es correcto. Eso no es el Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde entra el dominio propio. Por eso, uno debe desarrollar dominio propio, lo que dice la primera carta de Pedro.
Hay una lista ahí. ¿Es la primera o la segunda carta? Es la primera. La primera. Hay una lista. Vosotros pues a vuestra fe añadid virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio paciencia. Hay una lista. Mansedumbre, templanza. Dice, porque si estas cualidades no están en ustedes, ustedes están ociosos y sin fruto, dice. Y no es que primero esto y segundo, no, es todo en conjunto, todo. Pero quizás el dominio propio sea a lo mejor de lo más, bueno, al menos para mí lo ha sido, de lo más difícil de controlar, porque para las personas que como se dice, ¿no? Con carácter fuerte, es muy difícil mantener la cordura y la calma, ¿no? Sobre todo ante las injusticias, porque Esteban fue objeto de una injusticia muy grande aquí, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Así es. Porque el delito por el cual fue apedreado fue blasfemia para ellos, pero nunca hubo blasfemia, tampoco lo hubo de Jesús, que la blasfemia es irreverencia contra Dios, no las hubo. Al contrario, fueron los únicos reverentes ante Dios. Los irreverentes fueron aquellos que los maltrataron. Y terminaron con su vida apedreando. Tampoco es una imagínense, está usted totalmente ahorita ahí y piedrazo, hasta que lo maten a piedrazo. No es una muerte bonita. ¿O cree que sí? No. Y vemos a Esteban nunca quejarse. No quejarse. Puesta ¿dónde tenía la vista? En la gloria de Dios. Allá arriba. Y así dice Colosenses, ¿dónde debemos tener la vista? ¿Dónde debemos fijarla? En los cielos. Allá donde está Cristo, dice, sentado a la diestra del Padre. Puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos. Capítulo 12 me parece. En Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Ahí es donde deben estar nuestros ojos. Por completo. Y Esteban impactó, no solamente por su conocimiento bíblico, porque al principio, finalizando el capítulo 6, y también todo este capítulo, tenía a la audiencia impactada por su conocimiento de la Biblia. ¿Sí? Porque sí impactamos con nuestro conocimiento de la Biblia, por si no lo sabía. Hay personas que dicen, sí sabes. Impactados, pero también impactó por su devoción a Dios, porque soportó el martirio estoicamente, valerosamente, sin quejarse. Nosotros tenemos una pruebita ahí cualquiera, ahí estamos, y abandonando el camino de Dios. En las primeras de cambios ya estamos a grito abierto. Pues si nos apedrearan, hermano, si nos persiguieran de ciudad en ciudad como ellos, a partir de aquí, capítulo 8 en adelante, se desata una persecución. ¿Sí? Eso nos ocupará en los estudios subsiguientes. Le vamos a parar hasta aquí, el tiempo se nos vino encima. Aprendamos, porque hay mucho que aprender de este gran profeta, gran siervo de Dios, llamado Esteban. Concluyó su repaso, todo el capítulo 7, en donde él repasa la historia del pueblo de Israel, lo concluye victorioso en Jesucristo. ¿Sí? Él sí caminó de triunfo en triunfo, no de derrota en derrota. Mientras los apedreaban, él tenía la mirada fija allá y pedía perdón por sus verdugos. No les tomes en cuenta esto, Señor, dice el versículo 60. En otras palabras, lo que dijo Jesús, perdona a tus padres porque no saben lo que hacen. Muy similar a Cristo. Los que caminamos con Dios, esto
nos debe de caracterizar, amados hermanos. Y esto viene del Espíritu Santo. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Segunda a Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 12. Y con esto cerramos. Segunda a Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 12. Para quienes lo están apuntando. Padre, en esta mañana, gloria a ti, Señor. Bendito seas por los siglos de los siglos. Qué maravilloso eres con nosotros, Señor. Tu paciencia no tiene límites. Por eso recibimos cada mañana tus misericordias, que son nuevas cada día, tú derramándolas sobre nuestras vidas, sin faltar un día de esa necesaria misericordia para nosotros. Así como derramabas ese pan del cielo sobre tu pueblo en el desierto, así derramas tu bondad, tu amor, tu misericordia sobre nosotros. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte, Señor? Hay muchas faltas en nosotros, muchas deficiencias. Necesitamos mucho de ti. Necesitamos, Señor, entender que debemos ser leales, devotos y consagrados a ti. Ayúdanos, Señor, a poner por obra lo que a lo mejor no sea mucho, lo que vayamos comprendiendo, porque quizás seamos lentos para entender y mucho por aprender. Pero eso poco o eso mucho, que vayamos paso a paso, comprendiendo y aprendiendo y entendiendo, que tengamos la virtud, que tengamos, Señor, la voluntad, la dedicación, el deseo ferviente de ponerlo por obra, de aplicarlo primeramente a nuestras vidas y caminar por esta vida que nos estás concediendo en obediencia completa a ti, porque sabemos que esa es tu voluntad, Señor. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo tome nuestras vidas completamente y las moldee. Que en ninguna forma, Señor, seamos ese tipo de personas soberbias y orgullosos, que no nos sometamos a tu voluntad. Que no seamos de aquellos que tapan sus oídos y tapan su comprensión y cierran su corazón para no escucharte, para no obedecerte. No seamos de esos. Y si hemos sido así, perdónanos, Señor. Por favor, límpianos de ese gran pecado y ayúdanos, Señor, verdaderamente a entregarnos a ti de todo corazón, porque sabemos que eso es lo que tú quieres, eso es lo que nos pides y eso es lo que esperas, que nos entreguemos por completo, sin reserva, a la guía de tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, guíanos, porque por esta vida solos no es bueno, no es conveniente, no nos conviene. Necesitamos que tú vayas todo el tiempo con nosotros, apartando nuestro pie de desobedecerte y de los caminos de maldad en los cuales tú no quieres que andemos, de los cuales tú nos has apartado, para trasladarnos a tu reino de luz, donde mora la justicia y la santidad. Ayúdanos pues, Señor, a caminar contigo, conforme tú lo quieres, conforme tu voluntad. En Cristo Jesús, en su santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Dios les bendiga.